Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Qué lindo ya el día de hoy. Estamos por el día 19, el proverbio 19. Ha sido un año 2026 con ese reto de poder tener enfoque en Cristo. Y el día de hoy tenemos una invitada, o sea, es invitada, es una gran amiga, consierva, hemos trabajado muchas cosas. Se graduó hace poco de un doctorado en la universidad junto con su esposo. Hemos trabajado mucho en unión ministerial y para mí es un privilegio presentar a Carol. Ella se encuentra en Miami, bueno, esa parte quiero que tú la presentes, Carol. Pero quiero decirte que por sobre todo, amiga, hermana en Cristo y bueno, partner en muchas de las cosas que el Señor nos ha llevado a hacer. Amén, amén. Gracias, gracias por este tiempo especial que creo que el Señor ha convocado, ¿no? Para cada una de nosotras. Y bueno, sí, como tú le decías, mi nombre es Carol Key y pues mi esposo y yo pastoreamos aquí en una iglesia local en Miami, la ciudad del Doral. Kiss of Heaven Church es el nombre de la iglesia. Y pues tenemos ya unos años conociéndonos con nuestra amada Amanda y ha sido una bendición enorme poder pues caminar cada uno con su asignación y unir propósitos, ¿no? Y compartir el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí estamos en este espacio especial con estas enseñanzas del libro de Proverbios que la verdad que para mí, para mi esposo, ya hace más de 15 años que tomamos la decisión de estudiarlo diariamente. Hay un proverbio para cada día. Y tenemos esa asignación y ese deleite, ¿no? Diría yo más que nada, ese deleite de poder escudriñar la palabra con este libro de proverbios que está tan lleno de sabiduría práctica, sobre todo, que es algo práctico para el diario vivir. Y específicamente este tema que pues me tocó hoy, el número 19, este proverbio que nos habla pues de muchas cosas, ¿no? De la necedad, nos habla de las decisiones que tenemos que tomar diariamente, de las amistades, ¿no? De la crianza, tantas cosas que podemos nosotros poner en práctica diariamente. Realmente, si tuviéramos que desglosarlos, nos pasaríamos todo un día hablando del 19, el proverbio 19. Pero bueno, para efectos de este espacio, pues vamos a empezar primeramente hablando acerca de la necedad, ¿no? La necedad. ¿Qué dice el proverbio 19:13? Dice, el hijo necio es desgracia del padre y gotera continua las contiendas de una mujer. Estoy leyendo aquí la versión de la Biblia textual. Y definitivamente sí. ¿Qué pasa? La necedad trae un dolor profundo a nosotros que somos padres, ¿no? Cuando vemos que un hijo es necio, que no entiende razón, que tiene una actitud conflictiva, nos duele, por supuesto. Y es ahí donde tenemos nosotros que trabajar, utilizar esta sabiduría para saber que son procesos, para tener la ayuda del Espíritu Santo y manifiesta el fruto ahí, ¿no? Y cuando vemos que aquí habla de la mujer, que es como una cotera constante, que es desgastante, que agota, es destructiva, a veces cuando no entiende razones para hablar o no tiene la forma adecuada para hablar con su esposo, es una tortura realmente, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres tenemos necesidades que cuando no son cubiertas a veces caemos en frustración. Entonces ahí tenemos que usar la sabiduría, la prudencia para no caer en esta insensatez, ¿no? En esta molestia. Entonces, todo afecta, todo afecta. Entonces, cada vez que sintamos alguna molestia, preocupación, fastidio, lo que fuera, tenemos que ir siempre a tener esa comunión con el Señor y también a poner en práctica la escritura, lo que nos habla la palabra del Señor y ponerlo en obra inmediatamente, tener nuestro momento
para poder así reflexionar, ¿no? Entonces, esa verdadera sabiduría va a demostrar nuestro carácter. Cuando nos enseñoreamos de nosotros mismos, ¿no? Dice la palabra, ¿no? También que es mejor el hombre que tiene dominio de su carácter que aquel que gana una batalla. Y para eso necesitamos humildad. Humildad, porque de lo contrario va a ser ese hombre fuerte que va a salir y va a querer tomar el dominio de esa insensatez, de esa mala actitud, ¿no? Entonces, es tan importante esto, el aplicarlo diariamente. Luego podemos ver aquí otro proverbio que resalta mucho, es acerca de cuando tomamos decisiones apresuradas. ¿Cuál es la consecuencia? La caída. Y el 19:2 dice, eh, la insensatez, bueno, empieza, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra el Señor, contra Jehová. Wow, realmente sí, actuamos sin pensar cuando estamos guiados por esa emoción, ¿verdad? Recuerda que somos seres emocionales también, que somos un espíritu y me gusta mucho enfatizar en eso, porque si no entendemos quiénes somos, de qué estamos compuestos, vamos a caer en frustraciones. Somos un espíritu que vive en un cuerpo, ¿verdad? Y tiene un alma. Y en esa alma, pues, operan nuestras emociones, nuestros pensamientos, el intelecto, pero sobre todo la voluntad, la voluntad. Y es ahí donde tenemos que enseñorearnos de ella, a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que cuando hacemos algo sin pensar en las consecuencias y luego vemos el daño, pues tenemos dos formas de reaccionar. O tomamos conciencia, ¿verdad? Nos alineamos o le echamos la culpa a alguien. En este caso está hablando acá la escritura que se aira nuestro corazón contra el Señor. Imagínense ustedes lo tremendo de esto, lo terrible de esto, ¿no? Entonces tenemos que aplicar que es tan importante el momento de tomar una decisión, detenernos a orar. Yo tengo, bueno, un maestro para esto directo, que es mi esposo. Él, desde que lo conozco todo el tiempo, me dice, cuando voy a tomar una decisión o cuando hablo o cuando voy a dar una respuesta, ¿has orado? ¿Le has preguntado al Espíritu Santo? ¿Te has tomado el tiempo de meditar en ello o ya reaccionaste? Las mujeres tenemos esa tendencia, ¿verdad? De reaccionar sin pensar, pero es tan importante de que tomemos ese tiempo, esa separación. No somos ligas. Mi esposo también me dice eso. No somos ligas que todo el mundo nos quiere jalar a su forma, a sus necesidades. No, tenemos que no caer en la precipitación, porque cuando caemos en eso, pues eso revela que tenemos una falta de la búsqueda de la instrucción del Espíritu Santo. Y por supuesto, después vemos las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas. Entonces, si nos tomamos ese tiempo, vamos a actuar conforme a lo que el Espíritu nos indica y Él no se equivoca. Entonces, el chance de equivocarnos va a ser menor. ¿Ok? Entonces, muy, muy, muy importante ese aspecto de poder separarnos y poder aplicar la sabiduría con la pausa, el discernimiento y la dirección divina del Espíritu Santo de Dios. Y pues también les quiero hablar acerca de un punto que pues le denomino que las riquezas traen amigos. Ellas son las que traen amigos, ¿verdad? ¿A cuántos cuando hemos estado en una época de apogeo, uy, no vemos que todo el mundo se acerca? Miren ustedes cuando, bueno, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, cuando vamos a nuestros países, ay, ahí todo el mundo viene y quiere vernos, ¿verdad? Porque sabe que vamos a tener algo que entregarle. Pero realmente es triste saber que es por
lo que tú puedas dar es que la gente esté contigo, ¿no? Eso atrae a personas que realmente buscan un interés. Pero vemos el otro lado, lo opuesto, ¿no? Que la pobreza aleja incluso a la familia, a los que se dicen ser tus amigos. Y es una diferencia grande, ¿no? Cuando estás en las vacas gordas y en las vacas flacas. Pero ahí es realmente donde vas a saber quién está contigo, ¿no? Quién verdaderamente está en las buenas y en las malas. Y ahora, también, ¿dónde está tu corazón? Si tú estás con las personas que te van a dar un provecho, porque es importante no solamente ver las otras personas, sino verte tú, indagar tu corazón constantemente. Esto es algo para ponerlo en práctica también diariamente. Dice el proverbio 4, mientras más riquezas, más amigos, pero el pobre es abominado hasta por su amigo. Imaginen ustedes, hasta por el amigo. El 6 dice, muchos buscan el favor del generoso y todos son amigos del hombre que da, ¿verdad? Porque todos quieren un beneficio. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más se distanciará el que es de él, sus amigos. Entonces, punto para reflexionar aquí. El valor de una persona no está en sus posiciones, sino en su carácter, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que las amistades interesadas son muy superficiales, son pasajeras, no tienen propósito, no tienen diseño. Yo siempre le digo a las personas que están en mi vida, no solamente estás porque me caes bien, porque que simpatizamos, es porque hay un propósito, hay un diseño. Por eso somos las amigas que somos con Amanda, porque el Señor nos juntó para trabajar para su reino, con propósitos eternos, divinos, no por mera coincidencia, ni solamente porque nos caemos bien. Claro, está que de paso ocurre eso, pero entonces Dios nos manda a caminar con diseños, con propósitos, pero también es importante eh, el caminar con honestidad, con sinceridad, ¿verdad? El estar en todo tiempo, tú igual con la persona. Ahí se ven en los momentos difíciles quiénes están contigo. Me llama la atención que muchas de las veces, y me ha pasado, que amistades que han estado en situaciones difíciles nos han llamado para orar, para interceder, para apoyarlos, para levantarlos. Y luego cuando las cosas ya mejoran, ya se olvidan de ti. Ha pasado. Pero igual tú siempre tienes que guardar tu corazón, siempre y poner tu mirada en el Señor y pues saber la verdad que el único perfecto es el Señor Jesucristo, ¿no? Y por supuesto también tener la sabiduría para poder diferenciar qué tipo de amistad eres tú y qué tipo de amistades estás tú desarrollando, ¿no? Para poder así caminar con mayor sabiduría, ¿no? Y por último, pues el proverbio 19:13, que nos habla acerca del dolor del padre por un hijo necio, ¿no? El 13, el 18 y el 26. Y dice así, el hijo necio es desgracia del padre y gotera continua, bueno, ya lo habíamos leído esto, la contienda. Entonces, el 18, voy con el 18 que dice así, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Wow, este es un punto muy importante, porque tenemos que tener esa sabiduría de cómo corregir. Dice la palabra que el que ama disciplina, pero no con una disciplina que sea con rabia y con ira, sino con una disciplina que moldee. ¿Ok? Muy importante, no causar ese dolor ni lastimar con las palabras, porque a veces la vara, que dice la palabra que hay que corregir con vara, pero a veces la vara más fuerte que usamos es la de la lengua, que usamos para destruir, para poner etiquetas a nuestros hijos, para enmarcarlos y para maldecir su vida realmente, ¿no? Entonces,
si bien es cierto, la rebeldía es algo que viene pues de la naturaleza caída, tenemos que nosotros moldear a nuestros hijos, primero con el ejemplo, importante, vital, y después con la guianza del Espíritu para saber cómo corregir, ¿no? Cómo hacer que se desarrolle ese temor ante el Señor, primeramente que nada, ante el Señor. Porque si un hijo no tiene temor a Dios, menos te va a tener temor a ti. Entonces hay que inculcarle esos principios y hay que moldearle también con nuestro carácter, con nuestra forma, ¿no? De cómo, si tú le dices a tu hijo, no mientas, pero él te escucha mentir, por supuesto que no va a haber ahí ni un respaldo, muy por el contrario, uno puede ser de tropiezo para ese hijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha sabiduría. La gente muchas de las veces dice, no hay un manual para padres. Sí, sí lo hay. Esta es la palabra de Dios. Este es el manual de instrucción para los hijos, para el esposo, para la esposa, para los negocios, para todo. Tenemos aquí todas las indicaciones. Porque todo lo que tiene un diseño y un propósito tiene un manual. Tú compras cualquier electrodoméstico y tú vas a encontrar un manual, porque hubo un diseño. Entonces tú y yo fuimos creados con diseño, con propósito eterno, y nuestra guía está aquí, en la palabra del Señor. Y este libro de Proverbios, por supuesto que nos enseña, nos instruye de cómo caminar en las diferentes áreas. Cada uno de ellos. Mira, un solo proverbio, wow, tienes una riqueza poderosa, tremenda. Se revela, ¿no? El corazón de Dios, se revela también el corazón del hombre y qué hacer y qué no hacer, ¿no? Dice el versículo 26, el que roba a su padre y echa fuera a su madre es hijo que trae vergüenza y deshonra. Qué difícil, ¿no? Primero nada que nada ponerlo con nosotros. ¿Estamos honrando a nuestros padres? ¿Estamos realmente dándole un buen testimonio, siendo hijos obedientes, amados con nuestro Padre Celestial, primero que nada? Después con nuestros padres naturales, los que tenemos a nuestros padres vivos. Entonces, vuelvo y repito, primero escudriñemos nuestros corazones para nosotros mismos y después para aplicarlo y por supuesto después para evaluar, ¿no? A las demás personas. Pero todo empieza por nosotros, todo empieza por nosotros. Entonces, este Proverbio 19 nos recuerda que la sabiduría práctica puede transformar tu vida. Y digo puede porque depende de ti, depende de mí, ¿no? Para poder tener Amén. familias sanas, fortalecer decisiones, purificar y seleccionar amistades y formar generaciones firmes en el temor del Señor. Así que pues, Amén. gloria a Dios por este tiempo. Amén, amén. Amén, Carola, esto que estabas mencionando, quiero sumar algunas cosas que el Espíritu me mostraba. Tú mencionabas en el versículo número 3, creo que sería el número 3, donde decías, acá lo tengo en la versión que lo tengo, dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y después contra Jehová se irrita su corazón. Ujú, Y básicamente, eh, perdón que es que he andado como con gripita. Básicamente, una de las cosas que suma a lo que decía Carol, es que cuando nosotros, o sea, dejamos que la necesidad nos irrite, o sea, que nos irrite de diferentes formas, y luego nos ponemos enojados con el Señor, pero Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero Señor, ¿por qué me pasó? Pero Señor, estaba haciendo esto así, pero Señor, yo te... Es porque realmente hemos aprendido a formar a un Cristo en la mente, pero no en la experiencia. Porque la ujú, experiencia realmente es la que hace que el Espíritu Santo nos haga caminar las acciones con el fundamento. Entonces, si mi corazón, si yo estoy unida al Espíritu Santo y acciono, no tendría por qué después irme en contra del Señor a decir, pero Señor, pero si estoy escuchando al Espíritu Santo y estoy haciendo las cosas. Tal vez me suceden algunas cosas porque necesitan sucederme para poder aprender,
para poder decir, ah, ¿sabe qué? A lo mejor aquí no escuché correctamente y aquí fue más el deseo de mi corazón, aquí fue más tal vez el haber escuchado erróneamente a mi hermano, a mi hermana, a cualquiera. Pero cuando nosotros decimos, actuamos con necedad y luego nos irritamos, es porque no, Cristo no se está formando en nuestro corazón. Así de sencillo. Tenemos más ese Cristo de mente, de ese Cristo de leer, de leer, de leer la escritura, pero no de vivirla, no de accionarla. Y básicamente eso aplica a todo lo demás que tú mencionabas, ¿no? O sea, al necio, me llamó mucho la atención el tema de la honra a los padres, ¿no? O sea, porque a la hora los padres son una extensión del Padre Celestial en nosotros. Ujú. Entonces, muchas veces decimos, si no honras lo que ves, ¿cómo vas a honrar lo que no ves? O sea, ¿cómo vas a honrar a Dios si tienes a tu papá enfrente, a tu mamá enfrente y no la puedes honrar? ¿Cómo vas a ir a la iglesia a decir, sí, Señor, mira, yo ya, tan pecador, tan lo que hago, mira? Sí, pero ¿cómo deshonras a Congruente, tu papá? Exacto, ¿cómo deshonras a tu papá y a congruente. tu mamá? ¿Cómo lo haces? Entonces, todo lo que yo no hago en mi casa, todo lo que yo no hago en mi vida, con mi familia, en los ambientes de trabajo, en los ambientes de negocio, o sea, ¿cómo voy a decir que estoy creyendo en Dios si Dios, o sea, si ese Dios lo estoy creyendo de mente, pero no lo estoy creyendo realmente espiritualmente en un accionar? Y creo que así como cada uno de estos proverbios de cada día que hemos trabajado, y nos damos cuenta que los proverbios tienen que ver con moldear el carácter de nosotros. Por eso tiene tantas perlas. Por eso día a día nos dice, mira, insensato, no vayas por ese camino, ve por este otro. O sea, porque realmente está puliendo el carácter de nosotros que se muestra sin Cristo. Entonces, claro, si me dice, mira, insensato, mira que tienes amigos y que el ejemplo que tú colocabas, ¿no? O sea, que cuando uno va a los países de uno, wow, mira, viene de Estados Unidos, viene de Europa, wow, eso deben venir llenos de plata y todo lo demás. Y cuando muchas veces ya, o sea, porque creo que nos pasó muchas veces al comienzo y uno llegaba y sí, le llegaba con regalos a la familia y todo, pero ya aprendimos a trabajar aún eso. Entonces, claro, ya la familia no te recibe de la misma forma, ya el amigo no te recibe de la misma forma y es parte del crecimiento para ellos y es parte del crecimiento para nosotros. Porque ahí entonces nosotros nos evaluamos y decimos un momentico, o sea, también tuve culpa en eso, porque tal vez yo también me quise congraciar con las personas. A mí me pasó con mi familia, me pasó con amistades. Y hoy en día, o sea, hoy en día no ganamos dinero, no ganamos amigos por dinero. Ganamos amigos porque estamos conectados en un mismo espíritu. Y Amén. como decía Carol, o sea, a nosotros nos ha unido un mismo espíritu, un propósito eterno. O sea, y aparte de todo, pues somos amigas, claro, porque hemos construido, pero hemos construido una relación que no se basa en que tengamos o no tengamos, una relación que no se basa en que somos o no somos, o te nombran más aquí o te nombran más. No, 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 una relación en que cada una está cumpliendo un propósito, que cada una está cumpliendo un diseño que forma parte del propósito eterno. Y en la medida en que ella me puede ayudar a mí, me ayuda, en la medida en que yo la puedo ayudar a ella, la ayudo. ¿Por qué? Porque estamos pensando más allá de ella y de mí. Estamos pensando en un reino. Entonces, desde ese lugar, nosotros necesitamos aprender a darnos cuenta que en los proverbios necesitamos alinear, qué piedras tienen que ser quitadas del camino de nosotros para que Cristo sea un Cristo, que no sea un Cristo mental, sino que aprendamos a experimentar a Cristo en nuestro día a día. Así es de que, amados, muchísimas gracias, Carol. Gracias, una bendición grande por haber estado aquí. Yo siempre les doy el mensaje del final que les digo, de lo que hayan escuchado el día de hoy. Yo les pido que tomen nota. Tomen nota de aquello con lo que ustedes se sintieron identificados. Porque lo que no le ponemos nombre, no lo gobernamos. ¿Y cómo no lo gobernamos? Cuando simplemente lo dejamos pasar. Volvemos al punto del Cristo mental. Ay, qué chévere. Pero si yo quiero experimentar a Cristo, tengo que decir, wow, en esto me identifico, le pongo nombre, sé que es una debilidad en mí y me presento ante el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ayúdame y hazme consciente de esta debilidad que tengo en mí. Así es de que te invitamos a eso, Carol. Muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos regalado de tu tiempo. Sé que con la iglesia, con la congre, todos tienes 20.000 cosas, con tu esposo, con tus hijos, pero sacaste tiempo para poder juntas ayudar a edificar cuerpo.
porque estamos hablando de que estamos expresando una manifestación de cuerpo, estamos de diferentes naciones, estamos de diferentes ministerios, empresarios, profesionales, o sea, estamos desde diferentes ámbitos entregando una voz en este nuevo 2026, diciendo, amados, los llamamos a que nos enfoquemos en las cosas que realmente ayudan para que caminamos un Cristo experimental y no solamente un Cristo mental. Si tienes alguna otra palabra, Carol, para No, por cerrar. los frutos entendemos que es un Dios vivo que vive en nosotros y la manifestación de su gloria es eso, cómo nos comportamos, cómo maduramos, cómo caminamos como hijos de Él, ¿no? Para poder darle buena cuenta al final cuando nos encontremos en su presencia y nos puedan decir, hijito mío, hijita mía, en ti he tenido complacencia. Creo que eso debe ser una de las cosas, nuestros anhelos más grandes en nuestros corazones, ¿no? Es algo que mi esposo también siempre me ha inculcado y lo creo firmemente y caminamos los dos hacia eso, ¿no? Entonces, libro de proverbio diariamente para ponerlo en práctica, no solamente de teoría, para aprender a amar no solo de hecho, de boca, sino de hecho y en verdad. Así que gracias, Amanda, también por la invitación y pues nos vemos pronto, si Dios permite. Bendiciones. Así es. Un abrazo para todos los que nos están escuchando. Bendiciones. Dale, amén.